Bienvenidas y bienvenidos a este primer diálogo por la ética empresarial del ciclo que estamos liderando Cambio Sostenible y Hagámoslo Bien. Nos da mucho gusto tenerlos aquí con nosotros. Mi nombre es Mariana Perales, soy la directora de la Asociación Civil Hagámoslo Bien por una cultura de la legalidad. Y pues en esta cápsula, en este diálogo, pues tengo invitados de lujo, expertos todos en estos temas de cultura de la legalidad y ética. Me gustaría dar la bienvenida a Naivi León. Ella es la directora ejecutiva de Cambio Sostenible. Bienvenida, Naivi. También tenemos con nosotros a Rafael Ibarra. Él es el director general de Cambio Sostenible. Y también nos acompaña Citlali Sánchez. Ella es la coordinadora de capacitación de Hagámoslo Bien. Muchísimas gracias aquí a los tres por estar en este diálogo. Y bueno, pues, ¿cuál es el objetivo de esta pequeña charla, esta breve charla? Cuando hablamos de ética empresarial, de cultura de la legalidad, pues el tema tiene muchas aristas, ¿verdad? Y tanto Cambio Sostenible como Hagámoslo Bien, pues en nuestra experiencia con las organizaciones, hemos visto que hay temas que es necesario reforzar, es necesario tocar y que a veces incluso generan dudas e inquietudes de las personas que son responsables de estas temáticas. Por eso, esta primera cápsula la vamos a dedicar al tema de normatividad empresarial. ¿Y por qué empezar por el tema de normatividad? Como decíamos, bueno, pues el sistema de integridad contará con muchos elementos que vienen desde la parte de la cultura, el tema obviamente de la denuncia, etcétera, pero si no contamos con una base de reglas y de normativas claras para todos, pues difícilmente vamos a poder construir el sistema de integridad de ahí en adelante. Entonces, empecemos pues por la base, que es esta cuestión de la normativa. Y por normativa nos estamos refiriendo obviamente a la que es aplicable a nivel nacional, pero también algunas leyes internacionales que son aplicables pues para las empresas en nuestro país. Entonces, bueno, pues para comenzar voy a ceder la palabra a Naivi. ¿Qué nos puedes contar para abrir boca en este diálogo? Muchísimas gracias, Mariana. Bien, pues iniciaría reflexionando sobre que todos y todas sabemos que en nuestro país vivimos un ambiente convulso, un ambiente donde predomina el desorden, la inseguridad, la violencia, donde hay sistemas poco eficientes para construir ambientes seguros, pacíficos y ordenados que todos y todas nos merecemos. En una empresa, echar a andar un negocio o sostener una empresa no es una tarea fácil. Y ante este ambiente de revolución, parecería que integrar el tema de la ética, la legalidad y la integridad se va convirtiendo en la última de nuestras preocupaciones. Es necesario siempre reconocer el alto costo que pagamos cuando en las empresas las personas que las conforman no cumplen las reglas, las leyes o las normas. Costos que se van hacia el daño patrimonial o reputacional de la organización empresarial. Elaborar marcos de referencia para las acciones y decisiones cotidianas de las personas que conforman o que forman parte de la empresa es un trabajo muy fino y comprometido. Para hacer este trabajo, la empresa cuenta con herramientas propias que le pueden ayudar a dar certeza a estas acciones y decisiones cotidianas. También cuenta con herramientas nacionales de respaldo y con acuerdos internacionales de referencia. Voy a darle la palabra a Rafa para que, si les parece bien, nos hable sobre una herramienta muy poderosa que dentro de la empresa puede marcar la pauta para que las personas que trabajen en ella siempre se dirijan a hacer lo correcto. Vamos, Rafa, gracias. Sí, muchas gracias, Nayib. Bueno, sí, justo es que siempre un parámetro que nos indique el rumbo, un parámetro que nos indique en qué sentido se entiende hacer lo correcto, el que haya un parámetro en el sentido de cómo es que se puede actuar el bien en términos éticos. La herramienta básica y fundamental de cualquier organización con fines de lucro o empresas o unidad de negocio, como usted le llame, pues es el Reglamento Interior de Trabajo. Y hay recurrentemente una serie de
de obviedades en este reglamento. Lo primero es, el reglamento es un instrumento que tiene que ir evolucionando y actualizándose dependiendo de las problemáticas, contexto social y demás vivencias que la propia empresa está viviendo. Pongo un ejemplo. Hace ya algunos años trabajamos en una empresa, justo el tema de cultura de la legalidad, revisando el código de ética, haciendo diagnósticos para identificar cuáles eran las zonas de riesgo o los puntos de riesgo y demás. Y resulta que había digamos, un punto rojo grave en términos de violación a la libertad sexual de las mujeres. O sea, había una persona que por el puesto donde estaba o el puesto que tenía, le era fácil acosar o abusar sexualmente de colegas en el trabajo. El tema es que cuando hicimos el diagnóstico se identificó la problemática, el riesgo y se vieron opciones de salida. Resulta que si bien es un delito en el Código Nacional de Procedimientos Penales, el tema es que el Reglamento Interior de Trabajo no, digamos, incluía como una conducta sancionable y de despido inmediato o de baja inmediata el tema de acoso o abuso. Y tampoco la empresa contaba con una política de equidad de género o de prevención de las violencias contra la mujer y demás. Entonces, este es un ejemplo muy, digamos, grave en su momento, pero es una obviedad. Es el Reglamento Interior de Trabajo, es la medida sobre la cual es el comportamiento aceptado y no aceptado dentro de la empresa, y es la herramienta sobre la cual, en caso de que haya una sanción, bueno, pues el reglamento tiene que tipificar en dónde está la sanción, qué tipo de sanción y demás. Y dos cosas colaterales. Una, pues cada vez que se actualiza el Reglamento Interior de Trabajo, uno, hay que registrarlo en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje para que tenga legalidad ante un litigio laboral. Y segundo, hay que volver a hacer la difusión de cuál fue la actualización del Reglamento de Trabajo para que todo el personal conozca cuáles son estas nuevas sanciones, cuál es esta nueva política, y en el caso de las sanciones, tenga perfectamente claro el personal que en caso de incurrir, cuál va a ser la consecuencia. Este es un ejemplo, digamos, que he puesto de esta empresa en particular, pero que fortalece esta idea que Naivi estaba planteando. ¿Es necesario un referente normativo en la empresa? Sí. ¿Cuál es? El que hay por excelencia es el Reglamento Interior de Trabajo. Este reglamento, cierro la idea, este Reglamento Interior de Trabajo se basa, por supuesto, en los valores, misión, visión de la empresa, de tal manera que esta aspiración de servicio, integridad, colaboración y demás, cualquiera de los valores que tenga la empresa, estos valores tienen que estar referidos en conductas deseadas en una política que, digamos, pone en relieve cómo es que espera que su colaborador o colaboradora o el miembro de esta unidad de negocio se comporte, y en caso de que no siga los valores o no te oriente la política o no haya sido suficientemente clara la política para tu orientación conductual, bueno, pues el reglamento es el que te sanciona. Entonces, esta armonía que debe de haber alrededor del Reglamento Interior de Trabajo es fundamental para que las empresas vayan consolidando esta cultura de la legalidad en medio de este caos de pronto social que se vive en términos de amenazas de inseguridad. Gracias, Naivi. Y así como Rafa nos platicó de esta herramienta interna de la empresa, también es necesario recordar que no vivimos en un mundo cerrado, que este mundo está cada vez más abierto y las fronteras son menos visibles. Hay una exigencia mundial por alinear las empresas que quieren competir a nivel global a temas de ética y de integridad. Y el punto, sobre todo, cae el foco en temas que tienen que ver con estrategias en contra de soborno, de la corrupción, de lavado de dinero. Es necesario actualizarnos y ver las referencias internacionales, los tratados internacionales que nos están exigiendo, no solo para operar bien en nuestro país, sino también para ser un ente provechoso para el mundo.
Ya hablaba Rafael de las obviedades, y es que muchas veces dejamos al ámbito del sentido común o de la obviedad las acciones y decisiones de todas las personas que trabajan en una empresa. Las personas requerimos respaldos certeros que vayan orientando nuestra conducta en lo cotidiano. Necesitamos conocerlos. No solo es importante que alguien en la empresa tenga a punto el reglamento interior de trabajo o que esté alineado a tratados internacionales, de nada sirve si no lo da a conocer. Y de nada sirve si no se generan estos marcos de conducta en el que la persona diga, hoy voy a actuar conforme a lo correcto porque va alineado a este reglamento o va alineada a este acuerdo internacional. Todas las personas, no importa el rango y el área en el que estemos en la empresa, necesitamos esta alineación de nuestra conducta para que nuestros esfuerzos cotidianos estén dentro del paraguas de lo ético, lo legal y lo íntegro. Rafa. Nada más para cerrar como con un par de ejemplos, esto que comparten ahí. En el marco del TEMEC, del Tratado de Libre Comercio de México, Estados Unidos y Canadá, todas las empresas que participan en la elaboración de un producto que va a ser exportado a Estados Unidos y Canadá, sea el micronegocio que produjo el tornillo que va a ir sujetando la salpicadera del auto que va a llegar a Canadá, esta empresa, microempresa, está también ya sujeta a la normatividad internacional. Entonces tiene que tener unos niveles de calidad en su formación, de calidad en sus procesos, que están en el marco del TEMEC, hablando de normatividad y de un ejemplo que planteaban ahí. Otro ejemplo de normatividad, digamos, nacional, pero vinculada a la normatividad internacional, están los ISOs, particularmente el ISO 37001, que lo que busca es que las empresas tengan mecanismos de antisoborno o de prevención de lavado de dinero, ¿no? Un ejemplo más de esta alineación a estándares internacionales, pero con estándares nacionales, es la NOM 035, esta norma que hace algunos años entró en vigencia en México, desde recién creación de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, que lo que busca es que haya acciones que mitiguen o prevengan los riesgos psicosociales dentro del trabajo. De tal manera que lo que vemos es una normatividad importante en las empresas, una normatividad siempre alineada a los estándares de derechos humanos, que hablaremos seguramente en otro momento sobre este punto, una normatividad que va vinculando lo local con lo internacional, con la idea de que no solo sea la producción o la retribución económica, sino que haya una perspectiva de trabajo también en términos de desarrollo humano, ¿no? Esos son 3 ejemplos que ponemos ahí que cualquier empresa, a las cuales, perdón, cualquier empresa puede estar sujeto, ¿no? O sujeta. Listo, es cuanto, queridas. Oye, qué buenos ejemplos diste, Rafa, y muy valiosas las reflexiones, Mike. Yo estaba rescatando aquí algunos de los puntos. Están hablando, sí, de la importancia de la alineación de reglamentos, de normatividad internacional, etcétera, pero rescato mucho cómo lo aterrizan a final de cuentas a que es también un beneficio directo a la claridad del empleado, ¿verdad? Del colaborador, a esa claridad que decías, Nair, que hasta la apunté por aquí, ¿no? Que decías que a veces lo dejamos nada más al sentido común, en las cuestiones que son tan relevantes como ya lo puso Rafa en la mesa. Y poniendo otro punto aquí en la mesa, justo esas cuestiones de la claridad y del cumplimiento normativo nos llevan a hablar de la matriz de consecuencias o las tablas de sanciones. Nos ha tocado también trabajar desde Hagámoslo Bien y seguramente a ustedes también. El hecho de que existen empresas que llevan avanzado su sistema de integridad, tienen sus códigos de ética, tienen códigos de conducta, hacen campañas hermosas y muy atractivas en temas éticos, y eso es buenísimo, estamos tomando muy buenos pasos, pero luego cuando sucede algo que está desapegado a los reglamentos, al código de ética,
pues a veces nos vienen y nos preguntan de plano, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y qué hacemos en muchos sentidos, ¿no? Desde el sentido de que, oye, es que si alguien ya se comprobó, obviamente, que cometió una falta, muchas veces pues es algún comité, pero que muy, como decías, a sentido común, muy a criterio, muy a coyuntura, tal vez, que es obviamente muy riesgoso y peligroso, se toma la decisión de qué hacer ante este colaborador que cometió tal o cual falta. Caso extremo también, que pues es que quien decidía ya no está y no había nada como que por escrito parecería imposible que suceda, pero pues es lamentablemente creo que más común de lo que a veces pensamos. Entonces, una de las herramientas, obviamente hay muchas cuestiones de los procesos que se tienen que documentar, etcétera, pero una de ellas y que es muy común que existan preguntas es lo que decía, la matriz de consecuencias o la tabla de sanciones. ¿Qué es esto? Pues a final de cuentas, tener esta documentación y claridad sobre las sanciones, las faltas, la categorización de las faltas, qué sanciones vamos a aplicar, ¿sí? Y bajo qué criterios, y que esto creo que nos ayuda en dos formas, ya los voy a hacer un poquito, ¿no? Esta matriz nos ayuda sí, a la empresa para tener un rumbo claro de un proceso que se va a tomar después de que alguien comprobado cometió una falta, y eso pues, insisto, pues nos da claridad en el proceso, pero también nos protege como empresa. Y número dos, como colaboradores, tengo exactamente la claridad de qué es lo que se espera de mí, ¿sí? Y pues qué puede pasar, que esto no es nada más algo que está muy bonito en el código de ética, sino que realmente va a tener una sanción que no va a depender únicamente de el criterio de alguien. Luego las empresas, algunos colaboradores, perdón, dicen, pues que le caigo mal, ¿no? Y entonces a mí me corrieron y al otro no le corrieron, etcétera. No es así cuando tenemos herramientas claras para la toma de decisiones. Claro que esta matriz debe tener algunos elementos básicos, ¿verdad? Citlali, no sé si nos quieras comentar, pues, aunque haya mucha diversidad en este abordaje, pues que no nos debe de faltar, ¿no? Claro que sí. Muchas gracias. Hay diferentes elementos, ¿verdad? Que le funcionan también dependiendo del contexto, del nivel, también de la cantidad de personas que hay en la empresa, del nivel de maduración que tiene la empresa, del nivel de maduración que tienen también el sistema, ¿verdad? De integridad de cada una de las organizaciones, pero que finalmente es la guía, ¿no? Que nos permite tener muy claro tanto a las empresas, a las organizaciones, como a los colaboradores, como mencionaba Mariana, cuáles son esos aspectos a considerar. Entonces, algunos elementos básicos, repito, son aspectos que necesitan trabajarse y que tendrá que ser un comité, esto también es parte importante, un comité que esté a cargo de esta parte, ¿verdad? El comité de ética, un comité evaluador o el comité relacionado con sistemas de denuncia, quienes se encarguen de esta parte, de hacer toda esta clasificación. ¿Qué necesitamos? Bueno, primero necesitamos tener muy claro que exista un código de ética. ¿Por qué? Porque en el código de ética tenemos precisamente esas expectativas, ¿verdad? Sobre la conducta. Si no tenemos esta parte de las pautas sobre expectativas, pues entonces, como bien mencionaba Mariana, pues entonces, ¿qué se sanciona y qué no, ¿verdad? ¿Qué se hace, qué no se hace? Cuando tenemos muy claro dentro del código de ética cuáles son estas expectativas, tenemos entonces muy clara cuáles son los temas o las categorías o los aspectos sobre las cuales cuando se comete una falta, se tendría que trabajar una sanción. Entonces, en una empresa podemos tener diferentes cuestiones, ¿no? Cuestiones de faltas relacionadas con el aspecto financiero, ¿no? Por ejemplo, o faltas relacionadas con derechos humanos, ¿no? Faltas relacionadas, como lo que nos mencionaba Rafa ahorita, con aspectos relacionados con la interacción con los compañeros o con la cuestión de la ética de trabajo dentro de la empresa. Entonces, primero, establecer cuáles son esas diferentes categorías, vamos a ponerle así por ponerle un nombre, que tendrían que estar dentro de una organización, una empresa, una institución, ¿no? Una vez que tenemos muy claras esas categorías, pues tenemos también, con ayuda del código de ética,
muy bien definidas cuáles son, por lo menos, la mayoría de las faltas que pudieran ser susceptibles, ¿verdad?, de cometerse, quizás ya las tenemos identificadas, en cada una de esas categorías. Tenemos entonces, por ejemplo, si la categoría es asuntos financieros, pues tenemos cuestiones como falsificación, fraude, conflicto de interés, no sé, vamos definiendo dependiendo del giro de cada organización, ¿no? No sé, a lo mejor en una institución educativa tendríamos, por ejemplo, cuestiones relacionadas con docentes y la categoría, ¿verdad?, relacionada con faltas de estudiantes. Entonces, en faltas de estudiantes podríamos poner deshonestidad académica, plagio, es decir, diferentes faltas que tendríamos que definir en qué consiste esa falta, ¿verdad? En qué fue lo que no se cumplió, lo que no se hizo, en dónde radica la falta. Esto es una base, porque a partir de aquí es justamente donde necesitamos este trabajo que se hace esta matriz de consecuencias, en donde tenemos entonces que tener muy claro dos aspectos, dos elementos básicos. Por un lado, la gravedad, tenemos que establecer niveles de gravedad de estas faltas, y segundo, la cuestión de los factores agravantes, que son cuestiones diferentes. La cuestión de los niveles de gravedad de las faltas tiene que ver porque, claro, puede haber una situación de una falta relacionada, no sé, con fraude. Tenemos muy claro que el fraude finalmente es una falta, no es una situación que incluso puede trascender a una cuestión de delito, ¿no? Tenemos que trabajar ahí también esa cuestión. Entonces, bueno, en este caso es una falta que quizás está dentro de nuestro código de ética, la tenemos bien especificada, ya sabemos de qué se trata, y el nivel de gravedad, en este caso, se entiende como el impacto que tiene esta acción, esta falta que se cometió para la empresa, ya sea el nivel de gravedad que tiene para los clientes, para los mismos colaboradores, para la misma organización, es decir, ¿qué tanto impacta? Algunos ejemplos, son solamente ejemplos que hemos trabajado por ahí en algunas organizaciones, te repito, depende también del giro de tu empresa. Hay, por ejemplo, organizaciones en donde tienen 3 niveles de faltas que son, por ejemplo, bajo, medio y alto, ¿no? Las faltas son bajas, medias y altas, así se puede categorizar. O bien otra categoría puede ser moderadamente grave, grave y muy grave. Aquí no podemos hablar de algo no grave, porque si es una falta, ¿no? Reconsiderar siempre eso, que si es una falta, pues siempre va a ser grave. Luego, esa es una de las cuestiones que necesitamos siempre tomar en cuenta. O bien, por ejemplo, en algunas organizaciones, te repito, por la naturaleza o el giro de la empresa, pueden ser incluso faltas que se categorizan en intencionales o deliberadas, imprudenciales o involuntarias, ¿no? Tú en tu organización vas decidiendo junto con tu comité cuál es la categoría que utilizarás para poder trabajar los niveles de gravedad. Y una vez que tenemos trabajado el factor de niveles de gravedad, vamos entonces a trabajar con la cuestión de los factores agravantes. ¿Cuáles son los factores agravantes? Bueno, son justamente lo que te hace el poder tomar esas decisiones. Son justamente esos elementos que te van ayudando a tomar la decisión correcta sobre la sanción. Es decir, son estas circunstancias adicionales, son los motivos que van aumentando la responsabilidad que tiene la persona que cometió la falta, ¿no? O que cometió la acción. ¿Cuál es el impacto moral, el impacto físico, el impacto económico, ¿no? Se tiene que considerar cuando se comete alguna de estas faltas dentro de la organización, y que tiene que ver con lo que se trabaje también dentro de la categoría en la que estás haciendo tu matriz de faltas finalmente. Entonces aquí pues puedes poner, basarte en el nivel de afectación económica, puedes en el nivel de agravio que tuvo hacia un cliente o hacia otro colaborador, ¿no? En la cuestión de derechos humanos, la cuestión de la afectación en la reputación, por ejemplo, o sea, la falta que se cometió. Un agravante es el nivel de reputación, es decir, fue hacia el exterior, o sea, esto se va a conocer hacia el exterior, a nivel local, a nivel internacional, fue algo que pasó en un departamento. Entonces, bueno, esto ya te va permitiendo hacer este trabajo de, dentro de estas faltas, ir identificando estos factores que van agravando. Y esto permite esta mejor toma de decisiones. Un punto clave aquí que siempre hay que tomar en cuenta también es qué pasa en las situaciones de reincidencia, ¿no? De pronto no tomamos en cuenta que hay personas a las cuales puedes sancionar
y que sin embargo, a pesar de la sanción o de haber tenido ya por ahí un aspecto relacionado con eso, pues bueno, no entienden. Entonces, importante tomar en cuenta también la parte de la reincidencia. Entonces, bueno, esas son algunas cuestiones. Te doy la palabra aquí a Mariana para que nos pase algunas recomendaciones al respecto. Sí, yo creo que, bueno, puntualizaste las recomendaciones de manera súper clara para cualquier tipo de empresa, incluso pues los ejemplos que ponías para las instituciones educativas, ¿verdad? Que también obviamente es importante que cuenten con estos mecanismos. Pues simplemente yo creo que solamente para cerrar un poquito ese tema y también como experiencia, nos ha tocado mucho que cuando se están construyendo estas matrices, se generan unas discusiones constructivas dentro de las organizaciones. Se hacen preguntas que no se habían hecho antes. Oye, esta falta, ¿qué representa para la empresa? ¿Estamos poniendo por encima la reputación de la empresa o una afectación a la persona? Bueno, en fin, hay muchas discusiones muy ricas que superan solamente el simple hecho de tener esta herramienta. Así es que bueno, pues con esto creo que vamos cerrando nuestra cápsula. Agradecería mucho a Rafa si nos puedes dar un poquito de cierre de lo que hemos hablado. Sí, Mariana, ya estaba acá listo. No, es que de verdad no solo se va el tiempo rapidísimo porque son temas que nos apasionan, sino que también se va el tiempo rapidísimo porque hay tanto que decir, porque pasan tantas cosas. Y quizá quisiera dejar como 3 ideas a modo de conclusión y de cierre, ¿no? O sea, 1, ¿por qué es importante tener la normatividad a punto, digamos, en las empresas? Miren, porque la encuesta nacional de victimización de empresas que hace el INEGI cada 2 años, desde hace 10 años, desde 2011, cita como una de las causas por las cuales las empresas no denuncian, porque no pueden integrar un delito. Y entonces, ¿por qué no pueden integrar un delito? Pues porque no tienen su matriz de consecuencias, ¿no? Entonces, fue lo voy a despedir, sí. Y luego, ¿con base en qué? Es que cometió un delito, sí. Tienes que ir entonces al MP a denunciar, pero laboralmente es otro el procedimiento, ¿no? Entonces, eso es lo primero, tener la conciencia de que la normatividad nos protege a todos, ¿no? Entonces, tanto al trabajador como al empleador les da la certeza de cuáles son las reglas del juego. Esa es la primera idea. La segunda idea, hay un instrumento por excelencia que es el Reglamento Interior de Trabajo, pero ojo, hay otros 2 que no se deben de confundir. Primero, el código de ética o el código de conducta es el espíritu de la organización que se traduce en cuáles son los valores de la organización o de la empresa. Distinto al segundo documento, que es la política de trabajo, en donde está cómo es que deseamos que los trabajadores se comporten en el uso de los materiales, de los activos y demás. Ahí no hay sanciones. Ahí ese documento es un documento que expresa cuál es la conducta no deseada. El tercer documento distinto y que deben de estar armonizados es el Reglamento de Trabajo, que ya dijimos, es importante que se esté actualizando y que esté registrado en la Junta de Conciliación Arbitral. Y la tercera idea importante, que esto de veras, llévenselo a la casa. Cuando menos una vez al año es necesario hacer su matriz de consecuencias. Si no la han hecho, hágala. Agarren su reglamento de trabajo, categoricen en una tabla de Excel fácilmente y después la agrupan con base en la gravedad o no de la sanción y demás. Y ahí, en esa categorización, se van a dar cuenta cuáles son las conductas que sí están tipificando y cuáles son las conductas que no están tipificando. Con esas 3 ideas, creo, no es que cerremos todo lo que hemos acá conversado y agotado, pero creo que pueden ser 3 ideas poderosas que te puedes llevar tú para aplicar inmediatamente de que termine esta conversación y que esta conversación en tu empresa o tu labor, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Rafa, por este cierre. Y bueno, pues nos vemos la próxima cápsula aquí en los diálogos de ética empresarial. Hasta luego.